pues vamos a entrar con nuestra querida mesa académica, con precisamente pues Leticia Calderón, la doctora Leticia Calderón, la maestra Renata Turrent, y hoy no va a estar con nosotros nuestra querida Ingrid Turquelles, que anda de viaje, se estará reincorporando nuevamente con nosotros el próximo martes. Pero pues ya están, ya veo ahí a Leticia Calderón, bastante seria. Ah, no, ya se sonrió un poquito. Con unos dibujos muy bonitos atrás. Sí, que no sé qué dónde está, pero mira qué lindo. Estoy en la sala de mi casa y es un cuadro de Juan Zamarrón, que es el pintor, que es Ah, ya, ya. fantástico. Vean qué Qué belleza. bonito. Mira, Qué bonito, hombre, sí, está el sí. cuadro, ¿eh? Sí, lindísimo. Pues bienvenida, Leticia, y se está incorporando, me imagino por ahí, porque ya vi que escribió, ya está lista también Renata Turrent, que se estará incorporando en un instante más. Por lo pronto, si te parece, mi querida Leticia, pues vamos entrando en materia. Pues sigue el tema del metro de la Ciudad de México. Estas 195 estaciones que tiene la ciudad, pues bueno, están ahorita pues en el ojo del huracán. Cualquier mosca que pase, cualquier cable que se reviente, cualquier cosa es motivo pues de una campaña sistemática de particularmente de medios corporativos y un sector importante de la oposición que pues está intentando de crear, pareciera una psicosis. No te subas al metro, mejor toma un Uber, o quién sabe qué estarán sugiriendo como alternativa. Pero bueno, es una campaña a todas luces que intenta golpear a la jefa de gobierno. Y por el otro lado, pues también desde un inicio, desde que se da el primer evento, pues hay estas campañas, no, son boicots, están atentando contra Claudia Sheinbaum, es una campaña, una guerra sucia, etcétera, etcétera. En fin, son sabotajes, se habla de sabotajes, y entonces veías las dos narrativas de un lado y del otro. Conforme van pasando los días, pues empiezan a dar más hechos y sucesos extraños, y el más extraño pues es el que sucedió precisamente hace 2 días cuando se separan dos vagones del metro, algo que Bueno, pues, nunca habíamos visto, pues, por lo menos muchos de nosotros. ¿Qué decía al respecto, Leticia? mira, estamos hablando de algo de lo más delicado que puede haber porque pues al final el metro es el esqueleto de la Ciudad de México. O sea, quien no se ha subido al metro en esta ciudad, y creo que hay muchos de los que critican el tema y no lo han hecho, bueno, realmente no conoce la Ciudad de México, porque esa es la manera en que, digamos, puede ser un transporte de base o puede ser alternativo, pero es la manera en que nos movemos y conocemos incluso la ciudad. O sea, es cerca del Metro Hidalgo o está por la estación Valderas o cómo llegas a donde sea, ¿no? Entonces, este es un primer punto que al final de cuentas es sumamente delicado porque es realmente una serie de incidentes que han ocurrido de manera, como dicen, bueno, extraña, rara, no convencional, para no usar otro tipo de adjetivos. Y sin embargo, bueno, pues lo que también es muy evidente, y esa es la parte que a mí se me hace y me da muchísimo coraje, porque es este manejo tan burdo, pero bueno, pues con un golpeteo que al final tiene sus consecuencias, ¿no? Yo lo veo en chats de vecinos, donde luego se toma esta idea de asociada a es que el presupuesto, y justamente el problema, y hay que dejarlo muy claro, es que un problema de presupuesto es que no esté pintado, un problema de presupuesto es que incluso haya cuestiones que tendrían que ser criticadas desde hace mucho tiempo, y por cierto se hace, ¿eh? O sea, los usuarios lo hacen, muchos de los que cotidianamente, digamos, revisan este tipo de temas y que le dan seguimiento, lo mencionan, pero eso es la parte de lo que podría haber de presupuesto que podría estar, digamos, no visible, pero lo que tiene que ver con el funcionamiento, perdón, pero estamos hablando de algo sumamente delicado. Y si fuera por falta de presupuesto, pues ¿dónde está? Y lo voy a decir como es,
los trabajadores que están a cargo de eso y en todo caso tendrían que hacer público el tema, porque a mí que no me vengan con cuentos que por falta de presupuesto no se apretó digamos, un tornillo, ¿no? Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Y justamente por eso me parece que algunos personajes de la oposición que se montaron en este tema y que además luego lo asocian con el tema de la Guardia Nacional. A ver, la Guardia Nacional lleva ahí 3 días, o bueno, 4 días. Entonces, que justamente digan, a ver, pone la Guardia Nacional y sigue habiendo incidentes, es justamente para que se pongan del otro lado y digan, es muy grave, esto nos afecta también digamos, a la oposición en este caso, y que más bien vieran con cautela y cierta distancia lo que está pasando ahí, que es un golpeteo que viene de otro lado. Digo, sin negar que pueda haber, obviamente, accidentes, incidentes o situaciones, como se dice, extrañas, cuando no se está, digamos, en la evidencia. Simplemente voy a decir una, ¿no? De esta señora con aspas de la lavadora. Bueno, pues la verdad es que sí es, digamos, si a alguien no le parece extraño, deja tú que traigas unas aspas en tu bolsa, que las avientes al metro. Bueno, vamos a ponerlo en un escenario, bueno, y además que sea trabajadora del metro, ¿eh? Este es un dato que está, que también hay que contemplar, no es nada más que yo vaya porque voy a llevar a que me arreglen las aspas de mi lavadora a algún taller y se me cayó, y entonces, bueno, causé un daño, no. Además, la persona coincide que trabaja en el metro. Entonces, digo, eso es algo que tiene que investigar la autoridad y mientras no nos den resultados concretos y nos digan qué está pasando o que no hay algunos cables o están evidentemente rotos, pues es eso donde no tiene que ver con el presupuesto, sino hay que voltear la vista a dónde está el responsable de esos cables. ¿Saben qué? Yo de en qué me acordé del tema del huachicol. Y les voy a decir porque yo lo he asociado mucho a eso, porque con el tema del huachicol nos han mareado muchos años, o nos habían mareado, con el asunto de que pues, se roban la gasolina. Pero bueno, es evidente que después de muchos años se generó toda una red que pudo jalar toda la, digamos, la gasolina de algunos ductos, pero en su origen y en su parte realmente instrumental y realmente de gran calibre, pues esto es de personas que saben con mapas y desde adentro, de una manera muy sofisticada, porque ni ustedes ni yo, y lo vimos con el trágico accidente que ocurrió con el tema del huachicol al inicio de este sexenio, cuando se dio este incendio horroroso y donde pues hubo muchísimas, una tragedia tremenda. Bueno, que no es una cuestión de amateurs. Aquí alguien que entra y que puede, digamos, incluso romper cables o cortarlos, pues se arriesga a electrocutarse. Y por tanto tiene que saber dónde apagarle para poder en ese momento cortar o poner un tubo o poner una serie de cosas. Entonces, ojo con esto. Cuando hay este tipo de incidentes y que nos lo diga la autoridad, pero ni modo, piensa mal y acertarás. Y ahí es donde empezamos a ver que obviamente ni es un tema del presupuesto de manera directa. Otra vez, no quiere decir que no haya necesidad de arreglar muchas más cosas, sí, pero no es en lo visible, sino es en esto donde sí hay una red muy compleja, muy sofisticada, muy conocedora, y no necesariamente porque tengan el nivel académico, no, es gente que tiene años trabajando y que le sabe a los tubos y a los cables de un sistema tan complejo. Y el otro es, por favor, no lo revuelvan con la Guardia Nacional, como que la Guardia Nacional tendría que haber visto por jugar con la misma imagen a la señora aventando las aspas de la lavadora. Bueno, espérate. Para mí es muy claro que el mensaje que se pretende con la Guardia Nacional tiene que ver con que a una parte de la población, que es importante, le provoca seguridad tener ese perfil de vigilantes. Entonces, bueno, eso yo diría a bote pronto, queridos, y sobre todo, estamos en un tema que sí es muy delicado porque quien no viaja en el metro es que no habita la ciudad en un nivel pues mucho más, digamos, cotidiano. No digo que diario, pero eventualmente usamos sí o sí el metro. Si alguien no lo usa nunca, y tenemos el caso de personas que se montan al metro justamente para hacer una pantalla y hacer una escenificación, bueno, la verdad es que condenarlo, sobre todo en este momento, porque sí es muy abusivo, sí es muy golpeador y sí es muy oportunista.
Muchas gracias, Leti, por esto que estás comentando. Ya está con nosotros Renata. Muy buenos días, Renata. Y pues ya la semana pasada también aquí hablábamos en este espacio sobre el metro, así es que bueno, va a ser muy interesante escuchar tu valoración de un tema, Renata, muy delicado porque estamos hablando de vidas, ¿no? De vidas humanas, que eso es lo que está implicado aquí. Y bueno, hay algunos elementos que desde nuestra perspectiva, pero a ver, tú ya nos dirás, pues está usando, hay un uso político de este tema, pero hay vidas humanas atrás, insistimos, y bueno, y esto se ha ido haciendo cada vez más complejo en el sentido de que hay una narrativa en contra de Claudia Sheinbaum. Incluso el día de hoy en el periódico El Financiero dan esta encuesta donde es parte de esta narrativa como ya la valoración que se tiene de Claudia Sheinbaum a nivel nacional baja de 46 a 41% entre diciembre y enero, ¿no? Todavía no sabemos si está ya incluido lo del metro aquí, pero bueno, vemos esta narrativa que se está construyendo y a esto se agrega el tema también de la militarización del metro, como se ha estado poniendo incluso en varios pues trending topics, que no deja de estar presente aquí en estas tendencias. ¿Qué decir sobre esto, querida Renata? Buenos días, querida Violeta, Ernesto, Leti, qué gusto estar con ustedes y con el auditorio. Me voy a ir muy de volada para tratar de contestar todas tus magníficas preguntas y un poco también no ser redundante con lo que ya bien mencionó Leti y ayer los Maxi Abogados, que creo que fue una gran mesa también. Yo, primero que nada, me gustaría muy brevemente desmentir lo que se ha dicho mucho en medios de comunicación sobre lo del presupuesto, porque creo que ha sido medular en esta narrativa que tú ya bien mencionas, querida Violeta, sobre crear esta idea de que Claudia Sheinbaum no le ha invertido al transporte público y que es una inepta y no puede llevar el metro, ¿no? El tema del metro de manera muy sencilla, ayer se dio una conferencia de prensa al respecto donde se muestran los números, pero hay dos rubros importantes. Uno, el de la inversión al metro, donde se decía que había bajado la inversión y que habían dado datos que no estaban ajustados por inflación, pero ajustados con inflación hay un descenso en 2021, por obvias razones, porque hubo pandemia, y el presupuesto del metro no necesitaba usarse tanto porque había menos usuarios utilizando el metro, pero se recupera inmediatamente en 2022 y 2023 ajustado por inflación. Esto, además de todo, es la pura inversión al metro como lo habían hecho gobiernos anteriores de aquí en la Ciudad de México. Pero en este cálculo que han dado los medios de comunicación no se incluyen dos cosas. Uno son los 4,000 millones de pesos que se están invirtiendo a lo largo de 2 años, 2021, 2022 y 2023. Finales, son 2 años, pero empezando en 2021, acabando en 2023, a principios de este año 2023, que se entregan las obras, que es para la línea 1 del metro, para metro, energía, ¿cómo se llama este proyecto? Metro Energía y para el centro de mando, ¿no? Son 4,000 millones que no se incluyen. Si lo incluyéramos, sería el presupuesto más alto que se ha dado al metro. Además de esto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una deuda pública de 37,000 millones de pesos, 37,000 millones de pesos, o sea, muchísimo más que todo el presupuesto del metro, que es aproximadamente 20,000 millones. Para que esto es multianual, es decir, no se va a invertir obviamente en un año ni mucho menos, pero de manera multianual se va a ir invirtiendo para la mejora gradual del metro, ¿no? Esto también es histórico y esto no es un logro de la jefa de gobierno, esto es un logro del Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso es por un lado. El otro rubro, que ahí sí creo que no se había comunicado desde el gobierno de la Ciudad de México de manera sobre todo veloz ante estas calumnias que habían dicho los medios de comunicación, era el gasto específico en mantenimiento, porque si tú te metes a los datos públicos, no están separados por rubros. Pero ayer lo presentaron igual ajustado por inflación, y tú puedes ver cómo en 2022 y 2023 el gasto y se me olvidó mandar la gráfica, pero ahorita se las mando para que se pueda mostrar, el gasto en mantenimiento en 2022 y 2023 es mucho más alto que lo que había habido en sexenios, en años anteriores, ¿no? Entonces también es falso eso.
Hay un tercer argumento que yo agrego, que es de Violeta Vázquez Rojas, que hace ayer en su columna Sin embargo, que es, no tiene mucho sentido pensar que hay un abandono total, como se trata de hacer esta narrativa que menciona ahorita Violeta, sobre el desamparo del transporte público, pero que solamente ese desamparo sea para el metro, ¿no? Y que no esté pasando nada ni en el Metrobús ni en ningún otro sistema de transporte público. Hay muchos, ¿no? RTP, el cablebús, el Metrobús, etcétera. Entonces, curiosamente, solamente en el metro, donde hay una cuestión política con el sindicato, es donde están sucediendo cuestiones, digamos, extrañas, ¿no? Para no meternos en la palabra sabotaje, que creo que también, como bien decían los maxi abogados ahí ayer, y coincidía Ernesto, tiene connotaciones. Esperemos a ver qué dicen las autoridades antes de atrevernos a decir esas palabras, pero sí extraños, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más muy, muy brevemente como para aclarar. Lo segundo, que ya bien mencionaba Leti, es entonces preguntarnos qué está pasando, ¿no? Cuando vemos todos estos eventos, y yo ayer hice un hilo en Twitter que lo pueden ver si gustan para no agarrar más tiempo explicando todos los eventos que han pasado a partir de este choque de la línea 3 el sábado 7 de enero, pero vaya, es uno diario, ¿no? De cosas como tan graves como que se separa un vagón del metro, como que un chicotazo de un cable que cortaron le pega al vidrio y lo rompe, como que hay humo en algunas estaciones y tienen que sacar a la gente, como que quitan la ventilación, por ejemplo, una parte de la estructura de la ventilación esa que da a la calle cuando uno camina y va por encima del metro, también lo abrieron. Tengo aquí yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acontecimientos grandes, porque esto además de que de repente amanecen vagones llenos de basura, que de repente lo que ya mencionaba Leti, avientan cosas a las vías que, híjole, a quien no haga por lo menos cuestionarse si no hay algo raro aquí, pues sí, pues no me queda muy claro como entonces qué podría estar pasando, ¿no? Si no fuera aquí un problema más grave que una simple falta de mantenimiento. Ahora, ayer los maxi abogados mencionaban que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puede haber un problema político interno con el sindicato del metro o con algunos personajes del metro. Yo coincido con Leti, no con los trabajadores, por supuesto, con la mayoría de los trabajadores, sino con un sector que quizá esté perdiendo poder, quizá tenga intereses políticos, y al mismo tiempo pueda ser necesario aún más inversión de mantenimiento al metro. Eso puede ser cierto, las dos cosas pueden ser ciertas. Lo que no creo yo, en mi humilde opinión, puede ser cierto es que en este momento político, donde los medios de comunicación están encima de este tema por obvias razones, sucedan estos acontecimientos extraños donde de repente amanece un vagón sin ese cintillo que se había revisado un día anterior, o una llanta picada que se había revisado 2 días anterior. Eso es lo que no se entiende, ¿no? Y entonces, donde claramente es urgente que la fiscalía, y yo entiendo que por razones, ayer lo mencionaban, lo explicaban los maxi abogados, por razones jurídicas, pues no puede salir a decir, es que miren, está pasando esto y esto y esto, porque están en medio de una investigación, pero que en cuanto terminen estas investigaciones se haga un buen trabajo de comunicación desde la fiscalía sobre qué es lo que sucedió, si es que se encuentra alguien, y si se encuentran culpables, que se castiguen, porque esto es algo gravísimo, ¿no? En otro país se podría considerar terrorismo, vaya, estás aterrorizando a una población. Si esto fue un acto planeado, hubo muertes, esto es criminal, no es una cuestión de, tiraron basura, no, esto es criminal. Y bueno, por último, para a mí cerrar, creo que hay el último enfoque o la otra arista del análisis es el tema de la Guardia Nacional. Y no me meto a la parte, al fundamento legal, que ayer ya los maxi abogados lo hicieron, y además yo ni soy abogada, pero creo que hicieron un buen trabajo explicando cómo legalmente están facultados, pero sino un poco más a esta cuestión política de por qué usar a la Guardia Nacional y no, por ejemplo, a los policías locales. Yo quizá cerraría con 2 datos. El primero es que 6,000 elementos de la policía local
que es en específico además la policía bancaria quien está a cargo del metro, pues sería muchísimo, ¿no? Ni siquiera sé si tengan 6,000 elementos disponibles de la policía bancaria para poder, extras para cuidar al metro, ¿no? En la Ciudad de México me parece que hay como 80,000 elementos en total, pero quitar 6,000 elementos de la calle y meterlos al metro, pues es aproximadamente el 8%, no es menor. Segundo, por supuesto que hay una cuestión política del respaldo de la federación, ¿no? Es obvio que también es un acto político el hecho de que el gobierno federal esté apoyando con su brazo de seguridad pública, que es la Guardia Nacional, que nos puede o no gustar, y es toda la discusión que hemos tenido aquí y que seguirá siendo sobre la Guardia Nacional, pero que para eso, entre otras cosas, también fue creada para eso. Y ahí coincido, ayer lo decía Federico Anaya, y coincido con él, ¿no? También fue creado para esto. Y tercero, creo que es importante reiterar que la Guardia Nacional está ahí sin armas, que eso me parece muy pertinente, y por lo menos hasta donde sabemos, de manera temporal en lo que se solucionan estas cuestiones extraordinarias. Ahora, sería interesante empezar a pensar si podríamos tener en la Ciudad de México, dado que es el sistema de transporte público más grande de todo el país, el de la Ciudad de México y área metropolitana, una policía especializada en transporte, ¿no? Que como tienen en otros países, Nueva York, en Estados Unidos, que se dedique específicamente a custodiar el sistema de transporte público en la Ciudad de México. Sobre todo que tenemos, digamos, en el Mundial del 2026, a fuerza se va a necesitar muchísima seguridad en el transporte público cuando sea el Mundial, ¿no? Por decir un evento específico, ¿no? O un evento extraordinario. Entonces, quizá la medida de la Guardia Nacional sea buena para este momento, pero se podría empezar a pensar hacia adelante en si en vez de la policía bancaria se pudiera tener un cuerpo especializado para que esto no vuelva a pasar en un futuro por cuestiones políticas. Ya, gracias, mi querida Renata, y bienvenida después de tus larguísimas vacaciones. Qué bueno que ya estás por acá con nosotras y nosotros. Renata, Leticia, mi querida Leticia Calderón, a ver, el accidente inicial fue el choque de los dos trenes en la línea 3 cuando un tren alcanzó al otro, se impactó y sucedió lo que ya todos sabemos. De ahí para el Real, entonces devino en una suerte de situaciones atípicas que se han ido agudizando en varias estaciones y en varias líneas del metro. Pensamos que esto va a seguir ocurriendo. Esta parte de lo de la Guardia Nacional, desde tu punto de vista, ¿es pertinente? ¿No es pertinente? ¿Y por qué sería o por qué no sería pertinente? Y me quedo pensando también ahorita que escuchaba a Renata, bueno, si hay una situación atípica y tú eres autoridad, dices, bueno, a ver, aquí está pasando algo extraño. Hay gente que no sabe o tiene poca información de lo que toca cuando una corporación se incorpora a un lugar o llega a una ciudad o llega a un determinado punto a hacer un trabajo. Lleva meses, porque la parte de la campaña es, entonces, ¿para qué está la Guardia Nacional? Pues llevan una semana y mira todo lo que está pasando. Pues sí, no sé, que quiere que una semana ya Cambio entonces radical. sí, ya todo se va a parar. No, lleva meses, es cuando llega una Guardia Nacional, un ejército, una policía a una ciudad o a algún lugar, pues claro que lleva un tiempo de hacer el despliegue, toda la estrategia de cómo vas a funcionar y operar, particularmente porque se está atendiendo una contingencia. Otra cosa es ¿qué demonios hace la Guardia Nacional en las estaciones del metro? Otro elemento es, y si no pones a la Guardia Nacional, ¿a quién pones? ¿No? Y eso demuestra unos vacíos que son los que hemos criticado en otros momentos, que se tendría que haber estado formando una policía no militar desde que inició el sexenio y entonces tendrías quien te cubra o proteja. Pero más allá o colocándote estos varios elementos,
¿cuál sería tu apreciación y tu valoración de la pertinencia en este momento, en esta circunstancia que tenemos de la presencia de la Guardia Nacional en el metro? Mira, yo creo que es que pones muchos planos, ¿no? Y la verdad hay una parte que tiene que ver con lo jurídico, que evidentemente puede haber ahí huecos que quedan y que se tienen que resolver. Este tema ha sido muy controversial y el hecho, no entiendo No, yo. no hay hueco jurídico. Está No, claro que están legalmente, pueden hacerlo y pueden estar ahí. Ya no hay ninguna ley que se los impida. Esa parte no hay hueco. sí, no, que se los impida, pero aguas, que se los impida o que la autoridad del gobierno de la ciudad les los coloque ahí. O sea, porque no es como que se fueron y pusieron ellos, vamos, ¿no? Porque si no, también de repente, no es como que ellos tomaron la iniciativa, eso se entiende, es una decisión del gobierno de la Ciudad de México que echa mano de digamos, de este aparato de vigilancia. Ahora, a mí es que ese es un tema muy complicado y es como que justo, y conozco tu posición frente al tema y la preocupación y todo lo que implica en términos incluso de visualmente hablando, tener ahí personas pues que tienen cierto perfil, un uniforme que tiene cierta, sí, que me impacta, y ahí es donde yo me iría a que ya han salido pequeños encuestas, me parece que ayer estaba leyendo sobre unos resultados en términos de lo que las personas dicen que sienten al ver a la Guardia Nacional, porque en el metro, porque este es un punto que tiene que ver con percepciones, para mi gusto, porque evidentemente el tema, si hay o no un problema de gran calibre al interior y en el esqueleto del metro, eso no está arriba. Eso no es la señora que aventó las aspas nada más, porque no dejo de mencionarlo. Digo, pero es algo que está en un nivel de inteligencia donde evidentemente entiendo yo que se está trabajando. Y ese sería realmente lo que podría dar y dará en algún momento la claridad para poder decir, está pasando esto y hay responsables o podemos tratar de evitarlo a partir de este tipo de mecanismos. Porque la Guardia Nacional, cuidando que podamos entrar al metro, pues la verdad es que lo que hace es que haya más gente. Ahora, es una red tan amplia que incluso el número de personas desplegadas con la Guardia Nacional, pues se diluye. O sea, no sé bien, ayer lo decían, pero ya no me acuerdo cuántas personas hay por estación y cosas de estas. 30 O sea, por estación, pensando en 2 turnos, serían 15 por o sea, turno. Sí, es muy poco. No, y yo te lo decía también, Leti, porque, vaya, si yo estuviera en el gobierno, así como está, pues yo metería a la Guardia Nacional, ¿me entiendes? O sea, pero mi punto es nada más de que cómo llegamos a esto, pues, ¿no? Podría, si lo hubieran manejado de otra manera, pero si tienes un asunto de seguridad interna, pues si algo tienes que hacer y no tienes para dónde hacerte, perdón. Ajá. pero yo creo que sí son los dos planos, fíjate, uno tiene que ver con lo que suponemos, y yo confío en que se está investigando a un nivel de inteligencia y de seguimiento, pues de los puestos de operación y las responsabilidades de dónde estaba quien le toca, que pueda alguien siquiera entrar, te digo, con peligro de electrocutarte, porque si alguien va y rompe ahí algo, pues también está corriendo un grave peligro, a menos que sepa cómo bajarle al switch y esas cositas. Bueno, y eso tiene que ver con cómo lo estén investigando y esperaríamos un resultado en algún momento, pero es delicadísimo, Ernesto, porque estás hablando de una red gigantesca. Bueno, esa es una. Y la otra, miren, la política siempre es una puesta de escena en un nivel. Y en ese sentido, jugar también con los símbolos, con las imágenes, con las proyecciones, yo no sé si esté bien o no, pero en este país por lo menos las encuestas los han dicho, es que hay una proyección positiva de la mayoría de la población para la Guardia Nacional. Y esto es lo que ha permitido también que el gobierno avance con la implementación de la Guardia Nacional en muchos sectores, porque no es que esté mal vista, podemos discutirlo y sobre todo creo que nosotros
si nos gusta, no nos gusta, por qué nos parece que es riesgoso, por qué tiene un límite que tendría que estarse conteniendo. Pero la realidad es que en términos de opinión pública, de percepciones sociales, parece que proyecta esta idea de seguridad, aunque sea realmente simbólica, porque si tú tienes ahorita con los números que tú manejabas, de casi que 2 chavos de la Guardia Nacional, que además resulta que son tan jóvenes como la mayoría de los que están ahí en el metro también, y no, simplemente porque traen el uniforme y no están armados, obviamente, pero que están ahí para, pues, ¿qué? Echar ojo, pues a lo mejor ayudar a empujar a la gente como en Japón, ¿no? Que no sé, espero que no, pero, o sea, la verdad es que piénsenlo más por ese lado. ¿Cuál fue la decisión y cuál fue la argumentación que se debe haber dado en la mesa de discusión sobre, a ver, ¿qué hacemos en paralelo a la investigación de inteligencia? Yo insisto, es en lo que yo estoy confiando, y para que mientras tanto la población pueda mantener una situación en la cual hay que usar el metro sí o sí. Entonces, si el golpeteo mediático es el metro no sirve, el metro da miedo, el metro esto, el metro lo otro, es que como no hay presupuesto, entonces, oye, es que la imagen de 2 vagones que se han separaron no ha ocurrido en el mundo. No ha pasado, porque eso sí ya deja tú de un cable, Sí. deja tú el mantenimiento, bueno, pues no, quiere decir como que ya ni siquiera, o sea, es grotesco. Se les pasó la mano a quienes le quitaron digamos, la seguridad a dos vagones. Y ahí es donde obviamente el mensaje, para mi gusto, es más de carácter político, de poder decir, estamos haciéndonos cargo, estamos enviando un apoyo adicional a la policía que ya hay y que en realidad es la que sabe cómo manejar, pues, a las masas, porque eso es lo que pasa en el metro. Y están ahí para que en caso dado la gente diga, mira, hay más ayuda. Pero yo te lo digo, no me parece que eso sea sostenible en el tiempo. Ahora el dato que daba Renata me parece interesante. Para cuando haya un mundial, cosa que habría que discutir, híjole, mano, ese tema del mundial a mí ni me digan, se me atora aquí en la garganta. Pero pues ya es el próximo mundial, es aquí. sí, pero me parece que, digo, no me meto ahorita ahí, ¿no? Pero sí es de estas cosas que digo, bueno, a lo mejor eso suena interesante, pero no tiene nada que ver en este momento dado el escenario, y al contrario, es sumamente grave y delicado, aún más incluyendo punto que pones en la mesa, Renata, porque el mensaje hacia el mundo es que un metro no puede ser inseguro. Es más, tú vas y te proteges en el metro. Tú puedes decir, hay una situación y el metro tendría que ser, salvo en situaciones digamos, del temblor, ¿no? Que tú dices, bueno, pero incluso, y ya no, esto está como para contarlo algún día, pero bueno, si te ha tocado un temblor en el metro, sabes bien que ahí hay un nivel de seguridad en tanto que el propio personal sabe cómo reaccionar y en qué momento permitirte salir. Entonces, hay una confianza que no se puede perder ni en los trabajadores, ni en toda la infraestructura del propio metro, y yo creo que por ahí va la cosa. Quiero creer que por ahí va, porque fuera de ahí, te digo, 2 chavos, siempre digo chavos, pues son bien jóvenes, ¿no? O 2 señoritas que están, bueno, pues a lo mejor a hacer la pantalla, que es más seriedad y más profesionalismo, pero pues tampoco tienen tanto tiempo de entrenamiento. ¿Cuánto llevamos con la Guardia Nacional? Ni 4 años, ¿no? Entonces, sí creo que va por ahí, por esta cosa más simbólica y en un intento de, digamos, equilibrar el manejo mediático que ha sido muy, muy fuerte, porque los medios, y sobre todo estos personajes que hablan y tienen sus propias proyecciones de discurso, pues han aprovechado mucho el momento, ¿no? El momento para golpear a su rival político, que justamente, pues lo que ha manejado es eficiencia, es tecnicismo, es un conocimiento de una ciudad que obviamente pues tiene ahorita una situación que le toca en la parte más sensible. ¿Puedo agregar una cositita? Sí, claro. De este mismo tema. Es que creo que lo que mencionas ahorita, Ernesto, sobre cómo es que llegamos aquí es importante en cuanto a que la Ciudad de México es la única o de las únicas
entidades federativas que sí se ha preparado para no necesitar la Guardia Nacional de la manera en la que la necesitan Zacatecas, Michoacán. La policía de la Ciudad de México es la más profesionalizada del país, la mejor policía del país, no hay duda de eso, ¿no? Los números en todos los crímenes lo respaldan, ¿no? No hay duda que la policía de la Ciudad de México es la más profesional de todo el país. Y que ni así, con la policía más profesional del país, se pueda mitigar esto, a mí me hace pensar que esto es una cuestión de Estado, donde se necesita mostrar eso que dice Leti, frente a los medios de comunicación, pero también frente a quien esté detrás de esto, quien esté liderando esto, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Pues con tu fuerza, con la fuerza que tienes en el Ejecutivo, que es la Guardia Nacional, ¿no? Ojalá no la necesitáramos, ¿no? Ojalá no, pero es tan grave, como bien dice Leti, que a mí tampoco, y eso es lo que yo le invito a cuestionarse a aquellas personas que dicen, es que están militarizando el metro. Digo, creo que es un reduccionismo de algo mucho más complejo que está pasando, pero yo invitaría a cuestionarnos, entonces, ¿qué se puede hacer, no? Y yo no creo que haya una respuesta, porque no puedes, como gobernante, no puedes permitir que alguien más muera. No puedes, sería una irresponsabilidad. Entonces, incluso con todos los medios de comunicación diciendo, Claudia no puede con el metro y después mete a la Guardia Nacional, no, es que está militarizando, ¿no? Digo, no importa lo que haga, es obvio que los medios de comunicación están detrás de una corcholata y es Claudia Sheinbaum, ¿no? A Marcelo Ebrard ni lo tocan, nadie lo toca, no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces es obvio que van contra ella, haga lo que haga. Yo, sinceramente, si fuera ella, pues también preferiría la crítica y estar encima, que estuvieran encima de mí diciéndome que estoy militarizando y que soy un títere de AMLO, que de igual forma lo dicen, porque son unos machurrines, a que volviera a pasar algo y por lo menos esto pueda mitigar. Disculpen, Sí. ya me metí ahí. No, y bueno, esta mañana ahorita el presidente recordó, ¿no? La encuesta esta que hicieron en el metro y que ya ahorita Leti comentaba sobre ella y vale la pena retomarla, porque además de la complejidad que hablábamos hace 8 días de la decisión de haber tomado o haber decidido, perdón, meter a la Guardia Nacional en el metro, porque algo está viendo y todavía no tenemos el peritaje de lo que ocurrió en la línea 3 y tenemos que esperar, como bien nos dijo aquí el secretario Martí Batres cuando lo entrevistaste, ¿no? Que había que ser prudentes y esperar y que algo grave estaba ocurriendo por lo que intuimos y que por eso también se mete a la Guardia Nacional. Bueno, pues la percepción de los usuarios, el 79.54% de los 4,000 usuarios que consultaron está de acuerdo en que esté la Guardia Nacional y solamente el 20.46% está en desacuerdo, ¿no? O sea, eso es lo que tú decías, Leti, esta idea y esta percepción que tiene la ciudadanía, los usuarios, de que con ellos, con la Guardia Nacional ahí, pues está mejor frente a lo que está pasando, ¿no? Entonces esa es una situación que también hay que retomar. Y bueno, ya no sé, seguimos con Renata. Renata, si algo más quisieras agregar de este tema, pero si no pasar al otro tema, que es el juicio de García Luna, que hoy inicia en Estados Unidos y que bueno, pues este juicio pues está muy anunciado, se tardó mucho tiempo en iniciar, pero finalmente hoy inicia y hay que recordarle a la audiencia, aunque bueno, creo que todo el mundo lo sabemos, es el exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón y que bueno, pues eso también es importante recordarlo y que está acusado o enfrenta cargos de colusión con el cártel de Sinaloa, ¿no? Para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es tu valoración sobre este inicio de este largo juicio que estamos hablando de 2 meses, ¿no? Aproximadamente que tardará el juicio? ¿Cuál es tu valoración inicial? Porque me parece que tendremos que ir discutiendo e iremos conociendo pues varios elementos sobre este proceso que hoy da inicio. Renata. Claro, mi querida Violeta, yo quisiera, y creo que es importante tocar el tema, dado que los medios de comunicación convencionales le han hecho un total vacío al tema y si bien como mencionas no tenemos todavía la información porque apenas hoy empieza el juicio y tardará mucho tiempo, creo que sí hay por lo menos 3 cosas importantes que podemos tocar hoy que inicia el juicio. El primero es un poco recordar
quién fue Genaro García Luna, no solamente como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón durante todo su sexenio, sino que él tiene una larga carrera política policíaca, ¿no? Estuvo en el CISEN como coordinador, fue también coordinador general de la Policía Judicial Federal desde de 1994, dirección de la Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox. Es decir, estuvo tanto con Vicente Fox como con Felipe Calderón en temas de seguridad pública. Hoy la jornada anunciaba que en 12 años se hizo millonario Genaro García Luna y que ni siquiera se puede contabilizar los millones que recibió, dejémoslo al juicio de estos 2 meses, de dónde lo recibió y cómo. Y bueno, recordar también el papel que tuvo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, con Genaro García Luna, ¿no? Tiene fotos con Hillary Clinton, con todos los personajes más machuchones de la política estadounidense, y que el gobierno estadounidense mantuvo su apoyo públicamente durante toda la gestión de Felipe Calderón, ¿no? Esto creo que es muy importante de recordar, y que hoy pues se volvió de ser su héroe y que le daban medallas de no sé qué cuántas cosas, y ahora enfrenta 4 cargos por conspiración de narcotráfico que inician desde 2001, eso también es importante creo recordarlo, y otro por rendir declaraciones falsas ante las autoridades estadounidenses. Entonces creo que ese es como ese bloque de recordar quién es él, Genaro García Luna, y cómo estuvo involucrado con políticas transeccionales es importante. Lo segundo que creo que es importante es lo que mencionaba al principio, la falta de coberturas, de la cobertura de este tema, que tendría que ser un escándalo nacional, y que ningún periódico, ni me parece que el único periódico que le da cobertura es La Jornada, nadie más lo toca. Si tú prendes el radio, en ninguna estación de radio se toca, y es verdaderamente penoso que ni siquiera tengan un poco de simulación en decir, bueno, creo que tenemos que tocar el tema de que el funcionario más alto de la política mexicana esté siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Y por último, a mí me parece muy interesante, y creo que esto debe estar en la mira, es esto que probablemente durante el juicio salgan a la luz los periodistas que fueron sobornados por Genaro García Luna y lo que esto significa para la política mexicana. Creo que la esperanza de muchas, y me incluyo, aunque tengo ahí sentimientos encontrados con desearle la cárcel a cualquier persona, pero creo que muchos deseamos que Genaro García Luna delate a su ex jefe Felipe Calderón, ¿no? Y que por fin pague algo, ¿no? De lo que hizo, por lo menos públicamente, o sea, incluso si no se va a la cárcel, ¿no? Por lo menos que tenga alguna consecuencia el daño que hizo ese señor a nuestro país, y los rezagos que seguimos viviendo gracias a su guerra. Pero incluso si no fuera él, creo que el hecho de que se haga público la manera en la que se operaba desde el gobierno mexicano, que era un brazo, en el caso de Genaro García Luna, por lo menos, era un brazo del crimen organizado, y cómo estaba vinculado a los medios de comunicación, en específico a ciertos periodistas, reporteros no, pero periodistas, comunicadores, probablemente de alto nivel. Entonces, para mí eso será muy interesante para entender o profundizar eso que ya sabemos cómo funcionan los medios nacionales, pero que esto sí creo que sería un grado muchísimo más grave de la operación política y ese entramado entre gobierno, narcotráfico y medios de comunicación que presuntamente se tenía en el sexenio de Calderón. Ya. Gracias, Renata. Leticia Calderón, ¿qué decir también, qué esperar de este juicio? Hasta Felipe Calderón ya más bien buscó su residencia en España, y otros políticos también ya manifiestan una seria preocupación, tanto estadounidenses como mexicanos. ¿Qué decir al respecto?
Bueno, pues el juicio ya se llevó a cabo, digamos, aunque ahora vamos a ver una parte ya como de que se sienten y los testigos y que además son anónimos, dado la peligrosidad del personaje. Ojo, digo que es otro tipo de derecho el que se lleva a cabo en Estados Unidos con todos estos juicios abiertos y de la manera como nosotros lo vemos en las películas, pero es interesante saber que incluso ellos lo consideran, bueno, pues obviamente incluso donde está encerrado, y por tanto para mí, pues el hecho mismo de que hayan detenido al que era el jefe de la seguridad de este país durante tanto tiempo, pues es ya en sí mismo, digamos, ya es una condena, ya no hay duda. Ahora, de ahí a que se vayan a dar mucha más información, y ahí yo tendría las dudas, no conozco, digo, yo no soy seguidora de estos temas de narcotráfico de una manera especializada, y ya ven que en este país mucha gente luego se vuelve experta en cada tema como se va dando, pero no es mi caso, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que los estadounidenses, ellos van a ver lo que a ellos les interesa. Y sobre todo este juicio va a estar dirigido a encontrar las redes, las tramas que puedan permitirles a ellos sacar el beneficio de ese que está preso allá, porque afectó a Estados Unidos en el tema de narcotráfico, incluso a lo mejor hasta evasión de impuestos, lo que ustedes quieran y manden. Pero su interés en que se descubran o no redes que lleven a que para nosotros sería importantísimo, tal vez no las veamos. Al final de cuentas, pues digo, el mismo Chapo no fue y dijo, no se dijo abiertamente en el juicio, pues me estaba avalando y era quien me era mi protector principal era la presidencia, vamos, ¿no? En sus momentos diferentes en que funcionó como líder de ese cártel. Entonces, el punto es que al final de cuentas, el simple hecho de que este personaje esté detenido, que incluso podría firmar para ser testigo en algún otro tipo de juicios y que los estadounidenses con eso le bajen la condena, y o sea, estas cosas más legales que podrían tener una desilusión para nosotros como público, pues aguas con eso, porque no la hay. El hecho mismo de que esté ahí y de que al final cualquier cosa que diga es evidente y basta ya de fingir que el máximo personaje de poder en este país, que en su momento era Felipe Calderón, y su esposa Margarita Zavala, que siempre absolutamente estaba junto a él. Fíjense que es interesante, porque otras señoras presidenciales, esposas presidenciales, están junto, han estado, ¿no? Pero en el caso de Margarita Zavala, es un personaje que a mí me llamó siempre la atención porque estaba en todas las reuniones, en todos los funerales que vaya que había Diario 1, ¿no? A donde se presentaba la pareja, y en todas las reuniones que puedan ver, vean las fotos, siempre estaba ella con su rebozo, ¿no? Esta cosa de mandar este mensaje de pues, la señora del rebozo, que no hablaba, pero estaba. Entonces, es un cómplice directo. Saben muy bien lo que pasaba y se hablaba abiertamente como pareja que funcionaron siempre en términos políticos. Por tanto, el hecho mismo de que ellos supongan, digan, señalen que ni se habían enterado, no se habían dado cuenta, pues es de un nivel digamos, supremo. Yo no quiero decir tontería porque quisiera decirlo más, pues, más fuerte y no lo voy a decir, pero de verdad que es como, los pone como tontos, como bobos, pero obviamente lo que muestra es una complicidad siniestra. Y por tanto, ese es lo que nosotros tenemos ya en la mano. La contundencia de la detención de un personaje que a todas luces Estados Unidos protegió por años también, y que en el momento en que ya no les es funcional, ahora lo detienen. Y esa es la jugada de los estadounidenses. Y lo ha sido así siempre, con el país que me digan y con los líderes de los diferentes grupos y de los diferentes, digamos, temas que puede hacer no solo narcotráfico, sino en el momento que Estados Unidos ya no le sea funcional el tráfico de armas, también ahí vamos a ver un cambio en su retórica y en su política. Entonces, también que estemos como en un perfil bajo, vamos a ver qué se dice, va a ser muy interesante, y yo sí llamo la atención sobre el tema que me parece muy importante que menciona Renata. Bueno, todo me parece importante, pero este punto, los medios de comunicación calladitos. Se menciona, cada vez se habla más, por obvias razones, pues porque es nota, porque es tema internacional, pero donde más hemos leído y vamos a leer, seguramente esto va a ir cambiando, bueno, son estos medios internacionales que cubren México,
¿no? Que El País, que el Newsweek, o sea, ¿por qué? Pues porque es un tema de agenda México-Estados Unidos y de agenda internacional, pero es muy poco lo que oímos de estos sesudos analistas, donde este es un tema más en una agenda en la cual es obvio, la hebra, es parte de la hebra que nos permitiría jalar y entender qué pasa hoy, desgraciadamente, en nuestro país, porque eso es una consecuencia directa del tiempo que hemos vivido pues esta última década, ¿no? Ya más de una década, desafortunadamente, en términos más claros, ¿no? Porque este país siempre ha sido violento, pero digamos, con un antes y un después, también hay que decirlo, hay una fecha de declaración de guerra de parte de un señor que se llama Felipe Calderón Hinojosa y que hoy simplemente va y se retira y a ver si no está tan fácil, pero el típico que quiera ahora también como Salinas de Gortari o como seguramente lo está intentando Peña Nieto, conseguir la nacionalidad estadounidense. Nada más que ojo con esto, ¿eh? Eso no elude a la justicia mexicana en algún momento, si quisieran llevar a cabo un tipo de justicia, ese es otro tema, porque la nacionalidad mexicana es imperdible desde 1998 y por tanto puedes tomar las nacionalidades que quieras, y si puedes y si te lo permiten otros países, pero eso no elude que si el gobierno mexicano por una cuestión jurídica requiriera esos personajes, son y seguirán siendo mexicanos hasta el día que no les toque ya más esa nacionalidad por otros motivos, digamos, extraterrenales, ¿no? Eso es lo que diría Ernesto. Gracias, Leti. Pues sí, tendremos estos meses para seguir analizando esto, pero bueno, dos temas últimos de mi parte, porque ya se está acabando el tiempo, querida Renata. Uno, esto que da a conocer la revista Proceso el fin de semana, que lo da a conocer este periodista Jesús Esquivel, de que no nada más fueron los millones de dólares que recibió García Luna del cártel de Sinaloa, sino estos 600 millones de dólares del erario que fueron robados por él, ¿no? Y eso me parece que además del juicio que se está siguiendo en Estados Unidos, bueno, acá hay cuentas pendientes muy, muy fuertes que también tendremos que estar discutiendo en las próximas semanas y ese dato a mí me parece brutal, ¿no? García Luna robó 600 millones de dólares del erario, eso por un lado. Y por otro, esto que decía Leti de Margarita Zavala, que también ya sabemos que está postulada para la Ciudad de México, para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México en la siguiente administración. Y bueno, pues también este juicio tendrá implicaciones políticas sobre este futuro de la Ciudad de México y sobre sus intereses que ella tiene aquí u otros intereses que pudiera tener, no sé, pensando hasta en la presidencia, no sé, lo veo un poco más difícil, pero bueno, tal lo menos la Ciudad de México ella ya está apuntada. ¿Qué decir sobre esto, querida Renata? Ay, hasta me dio escalofríos de pensar en Margarita lo que sea, pero en la presidencia peor. Sí, excelentes preguntas. La primera, yo lo que contestaría es que creo que es importante, por lo menos políticamente, hablar sobre la responsabilidad penal que tiene Genaro García Luna también en México. Sin embargo, entiendo por qué es mucho más cómodo para cualquier gobierno en México que alguien de ese nivel sea perseguido o sea enjuiciado, perdón, en Estados Unidos, bueno, perseguido y enjuiciado en otro país, sobre todo en un país con un sistema judicial mucho más fuerte que el nuestro, con su corruptela y todo, pero definitivamente más fuerte que el nuestro, porque si no, la narrativa sería igual que la que hacen con todos los rateros que tienen ahí en el PAN, ¿no? O sea, sería de la persecución política. Lo vemos con Ricardo Anaya, que es prófugo de la justicia, con Cristian Monroy, de aquí de Benito Juárez, que también es prófugo de la justicia. Entonces, la narrativa que logra crear la oposición, en específico el PAN, con los medios de comunicación, que están totalmente de su lado, pues es que el gobierno persigue opositores
Y esto, el hecho de que se persiga en otro país, creo que ayuda a que por lo menos esa narrativa no se pueda instaurar. Su estrategia ha sido muy clara, ¿no? Pues le hacemos vacío. Pero eso no significa, creo yo, que desde los medios alternativos y las voces que estamos contentas de que quien fue artífice de esta terrible situación en la que nos encontramos por la guerra del narcotráfico o que fue parte fundamental de la creación de la guerra contra el narcotráfico, tenga consecuencias, ¿no? Y entonces creo que eso nos obliga a también hablar del daño directo que hizo con el erario público, que es lo que menciona ahorita Violeta, que saca proceso el fin de semana. Y en cuanto a Margarita Zavala, que claramente está relacionado con este tema, porque creo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que Felipe Calderón estaba enterado de lo que estaba haciendo Genaro García Luna y que Margarita Zavala, como su aliada política, más que su pareja, más allá de eso, su aliada política, creo que esta recopilación de memorias que hace Leti es fantástica sobre cómo ella era esa cara que le servía al calderonismo, la hace corresponsable también, ¿no? Y que a mí me parece increíble en este tema que alguien como Margarita Zavala, que estuvo totalmente involucrada en la guerra contra el narcotráfico y en otras tragedias durante el sexenio de Calderón, digo, la más obvia es la guardería del ABC, eh, tenga, pueda tener una vida política activa después de haber hecho algo así. Es para mí impresionante y solo se puede explicar teniendo a los medios de comunicación totalmente organizados a favor del calderonismo en este caso, ¿no? Porque no podría ser, imagínense ustedes por un segundo que Beatriz Gutiérrez Müller quisiera tener una vida política post Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sería un escándalo que Andrés Manuel está actuando. Imagínense que fuera diputada, por Dios, y que tuviera aspiraciones de jefatura de gobierno o peor aún presidenciales. Sería un escándalo. Sería todos los medios de comunicación a toda hora diciendo que Andrés Manuel López Obrador se está quedando en el poder. Nunca escuchamos eso, nunca escuchamos esa narrativa por parte de los medios de comunicación sobre Margarita Zavala cuando hubiera sido, pues, obvio, ¿no? O sea, ¿qué hace la esposa del expresidente que estuvo involucrada en todos los temas políticos? No fue una primera dama más ausente, no, estuvo involucrada en todo con una vida política tan activa. No se puede explicar que lo tenga sin consecuencias. Y ella se ha sabido salir de sus responsabilidades diciendo que cualquier cuestionamiento que le hacen es violencia política de género. No, señora, lo que usted hizo tiene responsabilidades y tendría que estarlas afrontando en su vida política actual porque esa señora estuvo involucrada en la creación de la guerra contra el narcotráfico y en otras desgracias, como ya mencionamos. Sin embargo, gracias a los medios de comunicación, porque verdaderamente no puedo encontrar otra explicación al respecto, tiene una vida activa, una vida política activa, como si no tuviera un pasado como el sexenio de Felipe Calderón. A mí me parece increíble cada vez que la veo en tribuna, en la vida pública, como si de verdad ella no hubiera estado en el peor sexenio que a mí, por lo menos en los años que tengo de vida, me ha tocado. Ya, gracias, Renata. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo te dejaría, mi querida Leticia, como un último comentario, una última reflexión, el tema de lo del plagio, que era algo que querías tú también abordar y que decías, bueno, siento que esto queda así como ya vago, ya pasó, siguiente vuelta a la página. Y tenemos un video precisamente de una entrevista, un video cortito de unos 50 segundos, de una respuesta que da precisamente la ministra Yasmín Esquivel a un periodista de Milenio que la aborda ahí es una entrevista así banquetera, da una respuesta ahí. Ponemos solamente el audio y una imagen del medio para que no nos vayan a censurar. Así que va el audio de la ministra y regresamos a una reflexión tuya, mi querida Leticia.
Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. Nada de qué avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el Poder Judicial de la Federación. Una resolución que no comparto, evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y por supuesto ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Pues rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón. Ya decíamos, por favor, que ya no escriba, que ya no hable, que cada vez que lo hace es peor, es una barbaridad en toda la extensión y profundidad de la palabra. Leticia Calderón, tienes la palabra en reflexión final. Mira, yo digo, sí sería muy interesante hablar de este caso así detalladamente. Yo lo que quiero dejar dicho acá es que es muy grave el tema de el plagio en cualquier circunstancia, más allá de ahorita el caso de la ministra, porque me parece que al final de cuentas lo que se ha dicho y lo que hemos escuchado en términos de lo general, que si era muy joven, que si pecado de juventud, que si no es tan grave, porque además si no había una normatividad en ese entonces. A ver, incluso el hecho mismo de que alguien concluya estudios universitarios y entonces, pues la tesis ni es tan importante. Yo quiero dejar aquí clarísimo que después, digo, eso es mucho más reciente, pero ya tiene por lo menos 20 años, hay distintas formas de titulación en las universidades en general. La UNAM dio ese paso hace un par de años, pero en muchas universidades se pueden titular por promedio. Cortesina, me parece fantástico, me parece muy bien, pero en la época en que la ministra hizo sus estudios, esa era la forma de recibirse, y entonces hay otras formas de hacer carrera profesional, digamos, ser trabajador. Cuando uno opta por una carrera universitaria como una vía para ejercer una profesión, ese era un requisito único. Y a mí también me tocó, por cierto, o sea, a mí era sí o sí, y entonces haces un documento que es el trabajo final, que tiene una serie de requisitos que tampoco ni es para tirarse al piso, un buen trabajo final, pero obviamente lo que estamos viendo aquí es que se empieza a minimizar el tema de la gravedad de que se valide que alguien puede copiar o simplemente hasta comprar. Ahora yo he oído mucho este tema, es que todo mundo sabe, o que incluso se ponen a disposición lugares donde, bueno, te hacen la tesis. O sea, ¿dónde está la Universidad Nacional Autónoma de México revisando esto? Y aprovechando la oportunidad histórica, el pase a gol que les dio Guillermo Sheridan para abrir este boquete gigante y cambiar una narrativa que es inaceptable. Si usted opta por una carrera donde incluye la vía escolar universitaria, que por cierto en nuestro país sigue siendo muy restringida, bueno, pues tienes que seguir los pasos y los procedimientos. Hay una diferencia, por ejemplo, si quieres ser diputado, incluso creo que senador, Renata, tú ahí me dirás, es más, yo creo que incluso presidente no te exige tener una carrera universitaria. Puede ser, usted, digo, ¿no? Tienes a lo mejor primaria, no lo sé ahora, ese requisito, pero no hay un requisito escolar. Pero para hacer una carrera de juez es un requisito. Lo mismo que yo, en mi caso, si soy investigadora, tengo un requisito de hacer una serie de procedimientos y grados. Entonces, minimizar el hecho mismo y poner como un dato menor la cuestión de copiar, habla de algo que tenemos que discutir como sociedad, porque al final de cuentas es parte de lo que se ha venido discutiendo desde que inició este sexenio y es, digamos, hay una complicidad que permite que esto se pueda dar, porque al final de cuentas, en este caso, solamente en este caso, hay quienes sabían qué ocurría y lo ocultaron durante 30 años o 35, ya no sé. Por tanto, hay un manejo totalmente mafioso
en torno a esta idea también de que se puede plagiar o copiar o lo que sea. Entonces, sí me parece que más allá del caso y el caso en sí mismo, tendría o sea, yo lo decía ayer, ojalá que la ministra, no sé, yo no tengo idea, yo no la conozco, yo no había oído de ella nunca nada. Por ejemplo, en la época del desafuero de López Obrador cuando necesitó estos abogados progresistas que deben de haberlo apoyado y le deben haber dicho las rutas de cómo resolver ese asunto, bueno, pues claramente no era ella una figura que nadie ubique acá. Y por tanto, y la última cosa que quiero decir también respecto a este caso es, por favor, quienes lo mencionan mucho es que se perdería un voto a favor de la 4T. A ver, no, estamos tergiversando completamente. Obviamente está tergiversada por todos, no nada más por el caso de la ministra, pero el hecho mismo de que asumamos que cada uno de los votos de la Suprema Corte obedecen ya a un patrón, sea Televisa, sea TV Azteca, sea el empresario Claudio X González, sea la presidencia de la República, está mal. Lo que tendríamos que hacer es casi que desaparecer esa Suprema Corte si esa es la visión que tenemos de ese órgano que tendría que ser realmente parcial, se supondría que tendría que tener digo, en el entendido de que tendrán sus visiones ideológicas, pero no, están para interpretar, bueno, por lo menos eso es lo que dice la teoría, la Constitución, y por tanto el hecho mismo y el momento histórico que vivimos también, porque ahí también tiene que privar el hecho en el que ha habido una introducción del discurso del derecho de las mayorías, por ejemplo, temas como el agua, que son delicadísimos y no pueden seguirse viendo en función de los intereses de las empresas que justamente manejan a sus alfiles a ese nivel. Entonces, aguas, estamos tocando temas muy buenos por lo delicado, pero lo profundo. Si la Suprema Corte tiene ahí a sus representantes a quien me digan, está mal. Si la Universidad Nacional no se hace cargo del boquete que esto le ha abierto y lo aprovecha a su propio favor, está mal. Si la ministra no revisa lo que ha ocurrido, porque además independientemente de lo que pase ahora con su propia, digo, porque me da hasta flojera esta cosa de que la tesis que hice 2 años antes y que después, o sea, perdón, yo también hice una tesis y no he hecho una, he hecho más de una y sé lo que eso implica y es algo muy, digamos, es para el contexto, para la persona, es algo realmente hermoso cuando uno concluye un grado académico, pero la honorabilidad que eso te da y de pararte y poder decir, hice este esfuerzo y lo logré, son horas de sueño que no tuviste, pero al final vale la pena. Y si alguien se atreve a decir que es irrelevante, que ni es para tanto, creo que estamos en un grave problema como sociedad. Totalmente de acuerdo, Ernesto. Lo que acaba de decir Leti, por ejemplo, el expresidente del Tribunal Universitario, el que presidía el Tribunal Universitario hace unos años, ha estado haciendo declaraciones, ahorita se me olvidó el nombre de él, y él ha dicho, bueno, es que lo que se evaluó en el examen de grado, pues no es la tesis, sino son los conocimientos. Él ha dicho eso y solamente eso, y eso es falso, ¿no? Lo que uno evalúa en un examen de grado es la tesis fundamentalmente, ¿no? Entonces, realmente aquí no nos vamos a poner de acuerdo con el director del Tribunal Universitario, que también estuvo, por cierto, en profesiones en la CEP, ahorita me acuerdo del nombre de él, y que, bueno, también es una situación de quién tiene la responsabilidad ahorita, si la CEP o la UNAM, pero bueno, tú estás poniendo aquí un tema central y que me parece que hay que empezar también a desmontar esta narrativa de que no importa la tesis, eso ya pasó, sí, es muy, muy importante y también como lo hemos estado diciendo aquí, Ernesto, pues es muy grave lo que ha ocurrido. Y también es grave que el presidente la defienda. Nada más déjenme agregar una cosa que yo lo pongo más allá de la coyuntura ahora, que yo creo que esto no va a acabar bien. Se los digo desde ahorita. Digo, el presidente incluso le bajó, porque seguramente sus asesores le fueron explicando cómo iba también la cosa, de lo que dijo al principio a cómo fue diciendo después. Pero ayer yo nada más quiero decir una cosa. La única cosa positiva que nos va a dejar esto es que al final la mentira siempre puede ser develada y por tanto mentir, y sobre todo a un nivel tan abusivo, en cualquier caso, y por eso pongo a un lado el ejemplo mismo.
tiene consecuencias y te puede alcanzar aunque pasen 20, 30 o 35 años. Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Proverbio turco del siglo XIV. Muy bien, pues Leticia Calderón, Renata Turrent, les queremos agradecer que nos hayan acompañado como siempre estos martes, así que pues nos vemos la próxima semana, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Lindo día y feliz año, Renata, no los habíamos visto, así es feliz año. Igualmente para Leti, ustedes. gracias. Sale, gracias.